¿Ya los vieron, cierto? Entonces, mientras ustedes van reencontrando su derecho, se lo van escribiendo ahí en una hojita, se van colocando su cosita esa, yo les voy contando algo muy sencillo. ¿Listo? Entonces, ahí vieron muchos derechos, ¿cierto? Pero los que ustedes consideren también que lo que hemos hablado antes de esto son los derechos. Entonces, primero yo les quiero contar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos por las Naciones Unidas fue en 1948, años muy ¿cierto? Donde dice que nosotros tenemos básicamente 30 derechos, que es el derecho a la vida, a la libertad, a la paz, a la no discriminación, a la no esclavitud, a la no desaparición forzada, muchos otros considerados. Pero como hoy el tema de nosotros es el derecho de las mujeres, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las mujeres, nosotros decimos que ya teníamos igual consagrados los derechos en los derechos humanos cuando salió la Declaración Universal, pero a raíz de que nosotras hemos sido tan víctimas de tantas cosas, de tanta situación que se ha presentado, Naciones Unidas lanza una convocatoria, una Convención de Derechos Humanos para las Mujeres, proclamada en 1979 y legalmente en vigencia en 1981. En esos derechos nosotros, las Naciones Unidas dio la declaración de la protección. Claramente hablaba las Naciones Unidas de la Convención de la Proclamación de la No Discriminación. Eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres. ¿Qué era? Que nosotros tenemos derecho a un trabajo, ¿cierto? En igualdad que los hombres. Que nos pagaran un salario equivalente a lo que trabajamos. Porque generalmente las mujeres trabajamos mucho, pero ganamos más poquito, ¿cierto? Entonces, esa declaratoria. Ahora, otra de las cosas de la discriminación que tenemos nosotros es que generalmente nos discriminan por el sexo o por el color, ¿cierto? Entonces, hay una vacante, un empleo. Resulta que ese empleo, si se presenta, muchas veces, ¿quién se queda con el puesto? El hombre. A raíz de la evolución que han tenido las cantidades de leyes y de cosas que han venido apareciendo, nosotras las mujeres por lo menos pudimos lograr el voto, ¿cierto? La ciudadanía, que ni siquiera eso teníamos derecho. Los hombres, exacto. Nosotros, el general Rojas Pinilla, fue el primer presidente que nos dio a nosotros el derecho al sufragio. Nos reconoció la ciudadanía. Ni siquiera nosotros teníamos derecho ni siquiera de manejar la cuenta, de manejar dinero, de manejar nada. Y nosotras teníamos que cargar con algo que eran los apellidos de nuestros esposos. Ustedes se acuerdan, las señoras que se casaron hace unos años, que era propiedad casi que de los señores, ¿cierto? Y el patrimonio que tenían, todo lo manejaba ¿quién? El hombre, ¿cierto? Pero a raíz de todas estas luchas que han hecho las revoluciones femeninas y todos los grupos, se ha venido haciendo cambios. Esos cambios son los que hoy nosotras vamos a empezar a identificar y a saber que tenemos que defender. Yo les quiero decir a ustedes que la ciudadanía para la mujer fue en 1957, en Colombia. Ahí el presidente de ese entonces, general Rojas Pinilla, él decidió que nosotras tuviéramos ciudadanía y que pudiéramos empezar a hacer ejercicio del ¿qué? Voto. Que pudiéramos tener derechos civiles y políticos, porque antes de eso éramos solamente amas de casa. Nada más pasaba con nosotros. Esclavos. Yo quiero contarles unas cifras que me parece que hay de tener en cuenta y por qué este momento de decir de los derechos de nosotros. El año 2012, uno de los años yo creo que muy difíciles, ganándose casi a 2000, hoy en 2013 está rebasando esa situación por los últimos casos que se están presentando, pero algo que sacudió al país fue lo de esa señora Rosa María, que la mataron en Bogotá, que la violaron, que fue terrible el caso. Pero yo les voy a dar unas cifras para que ustedes se aterren. Miren, en el año 2012 hubieron muchísimas masacres de mujeres. 560 mujeres fueron asesinadas, víctimas de sus esposos, violencias domésticas. O sea, quiere decir que casi diríamos que es terrible la situación. 560 mujeres asesinadas. ¿Cuántos hombres mueren por víctima de la guerra? Sí, pero ellos están en un ejercicio de violencia. Nosotras estamos en nuestras casas tratando de salvar y de procrear una familia en nuestra casa, pero estamos siendo hoy avasalladas por la violencia doméstica o por los violentos que están en la calle, que de una u otra manera desequilibradamente nos están atacando y nos están asaltando, nos están violando, nos están fuera de eso escuartizando y nos están dejando por ahí. Aquí hay una situación que dice, ¿por qué la situación de las mujeres en Colombia?
La tasa de desocupación de las mujeres fue el año 2012, el 47% de las mujeres del país no pudieron acceder a ningún tipo de empleo real remunerado, o sea, con una buena calidad de pago. El 32% de las niñas en Colombia viven solo con sus papitos. Quiere decir que hoy el 32% de la población de mujeres son madres cabeza de hogar. ¿Cierto? Eso es una cifra que uno dice, ¿qué está pasando con esta situación? El 6% más de las mujeres de estrato bajo no tienen ni siquiera escolaridad. El 6% de las mujeres no saben leer, no saben escribir, o sea, no tienen ninguna dignificación de vida. En las zonas urbanas las mujeres estudian en promedio de 10, algunas 10, otras 2 años. En las zonas rurales estamos tan maltratadas las mujeres y tan vulnerados nuestros derechos que escasamente las mujeres logran estudiar de 5 a 3 años la primaria, las mujeres rurales, que hoy hay en el campo. O sea, quiere decir que estamos en una situación abismal en cuanto a capacidad académica y en cuanto a situación intelectual, porque ellas no han accedido a la escolaridad. El 51% de las mujeres entre 15 y 24 años hoy todavía están estudiando. Quiere decir que por lo menos hemos logrado que las mujeres nos estabilicemos y no nos estemos comprometiendo algunas, pero es apenas el 51%, o sea, quiere decir que el otro 49%, ¿qué está pasando con ellas? ¿Sí? De cada 3 mujeres, 2 mujeres en edad fértil estuvieron trabajando hasta el último año. ¿Qué es la edad fértil o la edad útil de una mujer? 5 años, me parece que está la legislación colombiana. Entonces quiere decir que hasta ese último momento las mujeres tuvieron que trabajar. O sea que no estamos pensionándonos, ni estamos recibiendo un estatus de vida tranquila, sino que hasta el último momento tenemos que ser productivas. Las mujeres mayores de 30 años hoy en el país, el 46% del salario que ellas se ganan lo están llevando para sostener a su familia. ¿Sí? O sea que quiere decir que los esposos, las situaciones y las parejas con las que ellas conviven no están pudiendo responder por lo que tienen que hacer dentro del contexto de la familia. Y cada una de 5 mujeres entre 15 y 19 años confiesan haber estado embarazadas alguna vez. ¿Sí? Quiere decir que nuestras niñas están empezando una vida sexual demasiado jóvenes, sin de pronto una buena formación, una buena responsabilidad. Y no necesariamente ellas están diciendo que han tenido a sus hijos. Puede que los hayan abortado, que los hayan perdido. Lo que están diciendo es que en sus 15 años ya alguna vez estuvieron embarazadas. ¿Sí? Y eso es grave, porque de 5 cada una. ¿Sí? Colombia, vamos a hacer la estadística del año 2012. Ocupa el tercer lugar en América en homicidios contra las mujeres, femicidios. O sea, el tercer lugar en América Latina.